Estamos en vivo. Bueno, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a las actividades de popularización desde casa. Sí, mi nombre es Romina Carnevale, estamos en esta charla en vivo, soy del equipo de popularización de la ciencia de la Facultad de Exactas. Cuéntenos ustedes ahí en el chat de dónde están viendo, si son profes, de qué escuelas, si son estudiantes, de dónde nos están viendo, si alguna vez nos visitaron en la facultad, ¿sí? En las semanas de las ciencias. Ustedes saben que ahora no estamos haciendo las semanas, que son tan concurridas, pero bueno, tenemos la oportunidad de esta forma virtual de llegar a más lugares, a más escuelas, a más profes, a más estudiantes, así que, bueno, tenemos esta charla en vivo. Fíjense que en nuestro Facebook de popularización van a encontrar un montón de actividades esta semana sobre las ciencias biológicas, ¿sí? Así que aprovechenlas, hay videos, hay propuestas, y van a estar estas charlas en vivo, como la de hoy, en el canal de YouTube de la facultad, mañana y pasado también, así que bueno, síganos por ahí también. Bueno, y en la charla de hoy tenemos a 3 biólogas, ¿sí? De la Facultad de Exactas, que van a estar hablando de un tema sumamente importante, que es el dengue, más propiamente del mosquito Aedes aegypti, ¿sí? Y cómo es importante conocerlo para tomar acciones como comunidad para prevenir el dengue, ¿sí? Así que tenemos la oportunidad ahora de conocerlas en forma un poquito más íntima, qué es lo que hacen en sus días de investigación. Tenemos a la doctora Silvia Fischer, a la doctora María Sol de Majo y a la licenciada Luciana Aguilar. Así que bienvenidas, chicas, muchas gracias. Y bueno, si quieren, mientras se van sumando más personas, nos pueden contar un poquito, digamos, su trabajo, ¿sí? Antes de comenzar la charla. Bueno, me presento yo entonces. Yo estudié biología en la facultad, en Exactas, y también hice mi doctorado en nuestra facultad. Me doctoré en el año 2003 y hice mi doctorado y después continué trabajando en el grupo de estudio de mosquitos, o sea que ya va a ser más de 20 años que estoy con los mosquitos. Y ahora estoy interesada en cuáles son los factores de mortalidad y los factores que permiten la persistencia de Aedes aegypti en esta región y que hacen que le vaya bien y que pueda ser una especie exitosa, tanto en la temporada invernal, que es un cuello de botella para este mosquito, como durante la temporada cálida alcanzar abundancias grandes. Todo esto pensando en que aporte información para implementar estrategias que nos permitan controlarlo. Además, soy docente en la facultad en Ecología y Desarrollo, en el Departamento de Ecología Genética y Evolución, y soy investigadora independiente del CONICET. ¿Y las Dejo para chicas? que las chicas... Muy bien. Luciana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Luciana Aguilar, soy licenciada en Biología, hice la carrera en esta facultad y actualmente me desempeño como docente en el nivel secundario y dentro de la facultad formo parte del grupo de estudio de mosquitos, hace 10 años que formo parte de este grupo y actualmente lo que hago es coordinar el monitoreo de mosquitos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenísimo. María Sol. Bueno, yo soy María Sol, estudié la licenciatura en la facultad, después que sí hice mi doctorado y mi postdoctorado, trabajando también en el grupo de estudio de mosquitos. Mis temas de investigación están relacionados con la ecología del mosquito y con la adaptación del mosquito al frío. Este año me salió el ingreso a carrera de investigadora, así que bueno, estoy empezando a pensar en mis próximos proyectos que están relacionados con un poco con lo que vamos a ver ahora, con los recipientes artificiales y también con trabajar con la comunidad. Y también soy docente de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, muchas gracias, así las conocemos un poquito más, que es también la idea de estas charlas en vivo. Así que bueno, si se sumaron recién, sepan que estamos en popularización desde casa, ¿sí? Haciendo estas charlas en vivo hoy sobre el mosquito Aedes aegypti. Así que bueno, si les parece, podemos empezar la charla y nos pueden hacer todas las preguntas por el chat de YouTube y vamos a estar contestando al final. Muy bien, ¿arrancamos? Bueno, arrancamos. Entonces, como recién contaba Romina, la idea de esta charla es hablar un poquito de Aedes aegypti y su relación con la transmisión de dengue.
en los últimos años tuvimos varias epidemias de dengue aquí en Argentina. La última, que fue muy importante, ocurrió este último verano y bueno, quedó un poquito tapada por el tema del coronavirus y el aislamiento, pero afectó a muchísimas personas en nuestro país. Yo ahora quiero compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen es un mapa de la distribución de los casos de dengue en esta última temporada en Argentina. Y en este mapa podemos ver varias cosas que son interesantes. La primera es que la mayoría de los casos de dengue están distribuidos y concentrados en el norte de nuestro país. Desde la provincia de Buenos Aires, desde el sur de la provincia de Buenos Aires más hacia el sur, prácticamente no hay casos, y la parte del mapa que nos está faltando en la Patagonia no está porque en esa región directamente no hubo casos de dengue. El otro punto que es interesante en este mapa, que podemos ver que los casos de dengue no ocurrieron exactamente en todo el territorio, sino que están agrupados, y esos agrupamientos corresponden a asentamientos urbanos, son ciudades o localidades donde se concentran las poblaciones humanas. Y es decir, bueno, en zonas cálidas principalmente, ¿no? Principalmente en zonas cálidas, y esto, la pregunta sería, ¿y por qué pasa esto? Bueno, el dengue es una enfermedad viral, y ese virus es transmitido por un mosquito que seguramente que todos escucharon nombrar, muy tristemente famoso, especialmente este último verano, el Aedes aegypti. Aedes aegypti es una especie que es de origen tropical, viene de África, y fue traído por los colonizadores hacia América y de ahí se dispersó hacia prácticamente todo el continente, y está muy bien adaptado a lugares con temperaturas elevadas. Entonces le va muy bien en las zonas tropicales y subtropicales, y en particular dentro del territorio de nuestro país le va muy bien y se reproduce y es exitoso en el norte de nuestro país. La otra característica muy importante de Aedes aegypti es que es un mosquito doméstico, es decir, que vive en el entorno de adentro o en el alrededor de nuestros domicilios, y entonces, digamos, está concentrado en ciudades que pueden ser de distintos tamaños, pero digamos donde hay una concentración de viviendas y personas que son los que le proveen el hábitat favorable para su desarrollo. Entonces, la distribución de los casos de dengue que nosotros vemos en este mapa se relaciona directamente con dónde está presente el mosquito. Ahora, ¿cómo es esto de la transmisión? Bueno, no es que todos los mosquitos Aedes aegypti transmiten dengue, porque para que un mosquito pueda transmitir dengue, primero se tiene que infectar. Es decir, ellos no nacen con el virus en su organismo, sino que se tiene que infectar. Para infectarse, el mosquito tiene que picar a una persona enferma, y en ese momento, cuando pica a la persona enferma, incorpora el virus en su organismo, y ahí el virus se reproduce. Esa reproducción del virus, hasta que haya cantidad suficiente, tarda unos días, y después de que pasaron esos días, ese mosquito, cuando pica a otra persona, le inyecta con su saliva el virus y de esa manera la infecta. Y si esa persona después es picada por otro mosquito sano, a su vez se infecta. Y ese ciclo se reproduce una y otra vez. Ahora, un tema importante en nuestro país, y muy especialmente en esta región más templada donde nosotros vivimos, es que no tenemos transmisión de dengue todo el año. Tenemos transmisión de dengue solo en determinados momentos, y entonces, al no tener transmisión de dengue todo el año, ¿de dónde se infectan los primeros mosquitos? ¿No? Porque los mosquitos no nacen con el virus, no tenemos dengue todo el año, entonces, ¿de dónde se infectan? Bueno,
a partir de personas que viajan a lugares donde sí hay transmisión de dengue continuadamente. Esas personas son picadas por los mosquitos en esos lugares. Eso pasa principalmente acá en los meses de diciembre y enero, cuando las personas viajan hacia los países limítrofes en el norte, ya sea de vacaciones o para visitar a sus familias. Ahí son picadas por los mosquitos infectados de esos lugares y luego traen el virus acá y infectan a nuestros mosquitos, ¿no? Entonces, para que haya transmisión de dengue necesitamos dos factores. Uno es que vengan personas infectadas con dengue para infectar a nuestros mosquitos, y la segunda es que haya mosquitos Aedes aegypti en el lugar. Si vienen personas infectadas y no hay mosquitos, no va a haber transmisión. A su vez, si no vienen personas infectadas, tampoco va a haber transmisión. Acá les quiero mostrar algunos números como para que tengamos idea. Esto es para la ciudad de Buenos Aires y son números para las 3 epidemias que tuvimos en los últimos años. La primera fue en el 2009, la segunda en el 2016 y la tercera en el 2020. Y quiero que miremos el número de casos importados, que varió desde 173 en el año 2009 a 479 en el 2016 y fue un poquito menor en el 2020, pero en general el número de casos importados en la ciudad de Buenos Aires fue bastante pequeño, menos de 500. Casos importados le llamamos a estos que yo conté antes, que viene la persona desde un lugar donde hay transmisión y trae el virus, o sea, viene infectada desde afuera, no se infectó en el territorio de la ciudad. Sin embargo, los casos totales aumentaron. Sin embargo, los casos totales aumentaron muchísimo, o sea, desde el 2009, que hubo un poquito más de 500 casos, hasta el 2020, que pasó los 7.000 casos, ¿no? O sea, fue aumentando continuamente, y lo que implica esto es que por cada caso importado que llegó, en la ciudad se infectaron, por ejemplo, 2 personas por cada caso importado en el 2009, 12 personas por cada caso importado en el 2016 y 20 personas por cada caso importado en el 2020. O sea, aumentó muchísimo la capacidad de transmisión local para cada caso importado. Y esto se relaciona con las abundancias de los mosquitos. Me faltó mostrarles una. Esperen que la vuelvo a compartir. Perdonen, ¿eh? Esto se relaciona con las abundancias de los mosquitos. Entonces, acá tenemos el otro ejemplo, que es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde podemos ver en el mapa de la izquierda cómo fue la cantidad de casos de dengue en cada uno de los barrios de la ciudad, y en el mapa de la derecha cómo son las abundancias de mosquitos Aedes aegypti en las distintas zonas de la ciudad. Y lo que podemos ver es que más o menos hay una coincidencia, que en los barrios con mayor abundancia de mosquitos hay más transmisión. Esto no es perfecto porque, por ejemplo, si miran en la zona de Retiro, que no tenemos poquitos mosquitos comparativamente con otros barrios y hubo bastante transmisión, el color es verde un poquito más oscuro, eso probablemente tiene que ver con que ahí llegaron más casos importados. Entonces, por más que las abundancias de mosquitos sean más bajas, si hay muchos casos importados, bueno, ahí como que se compensa, ¿no? Y también podrá tener que ver con las condiciones habitacionales. Ese es otro punto importante, porque las condiciones habitacionales tienen que ver con la posibilidad de protegernos del riesgo. Es decir, si yo tengo una casa que puedo cerrar bien, que tengo, por ejemplo, uso el aire acondicionado, que a los mosquitos no les gusta tanto meterse adentro de mi casa, o tengo mosquiteros y protección para que los mosquitos no entren, tengo más protección que si no dispongo de todos estos recursos y estoy más en contacto con el aire libre. O sea que la infraestructura urbana que tenga cada persona también influye mucho sobre el riesgo que tiene de poderse infectar. Entonces, la conclusión de todo esto es que uno de los aspectos muy importantes y que nosotros podemos manejar para evitar la transmisión es disminuir las abundancias de este mosquito.
Entonces, para eso necesitamos entender quién es este mosquito y a partir de ahí plantearnos cuál podría ser una estrategia para reducir sus abundancias. Entonces, los voy a dejar con María Sol, que les va a contar la siguiente parte del capítulo. Adelante. Esperen que les comparto la pantalla. Bueno, entonces, para conocer un poquito más cómo es la vida de este mosquito, vamos a conocer el ciclo de vida de Aedes aegypti. El ciclo de vida consta de 4 etapas: los huevos, las larvas con 4 estadios larvales, las pupas y los adultos. Los adultos se desarrollan en el medio aeroterrestre y tanto los machos como las hembras se alimentan de la savia de las plantas, es decir, de la parte azucarada. Las únicas que pican sangre, preferentemente humana, son las hembras, y justamente lo hacen porque necesitan de la proteína de las sangres para poder producir los huevos. Una vez que estos huevos maduran dentro de las hembras, los colocan individualmente sobre las paredes de los recipientes. Y a eso se lo conoce como oviposición. Algo particular que tienen estos huevos es que son huevos de resistencia, que justamente lo que le permiten es sobrevivir a condiciones desfavorables como las sequías o las bajas temperaturas. Una vez que estos huevos se mojan a una temperatura adecuada, pueden eclosionar, y eclosionar significa que nacen las larvas. Tanto las larvas como las pupas se desarrollan en el ambiente acuático, y las larvas se alimentan de detritos y de materia orgánica en descomposición, son filtradoras. En cambio, las pupas no se alimentan. Entonces, el ambiente acuático donde se desarrollan tanto las larvas como las pupas son los recipientes artificiales que pueden acumular agua. Acá tenemos algunos ejemplos de distintos tipos de recipientes. En este caso tenemos una pileta, una pelopincho que puede acumular agua. Acá hay un juguete de un nene que puede acumular agua en este sector. Esto lo podemos encontrar en el patio de nuestras casas, es algo que ocurre normalmente. Acá tenemos los neumáticos, que los podemos encontrar en gomerías o también en terrenos baldíos, o incluso también son utilizados como hamacas en los lugares de juegos de los nenes, por ejemplo en un jardín de infantes. Acá tenemos baldes con agua acumulada. Acá tenemos una canaleta que como hay hojas acumuladas no se puede filtrar el agua. Acá tenemos bandejas con agua que las podemos encontrar en los patios de los hospitales o en los patios de las universidades. Acá tenemos rejillas que también pueden acumular agua por agua de lluvia o por agua de riego. En este caso, cuando regamos las plantas se puede acumular agua en el portamacetas. Perdón, María Sol, aumenta o acerca, perdón, el micrófono, así se escucha un poquito más alto. Sí, ahí se escucha mejor. Sí, dale, gracias. Bueno. Y, por ejemplo, acá en las plantas que se pueden colocar dentro de recipientes artificiales. Entonces, estos últimos 2 ejemplos los podemos encontrar en el interior de nuestras casas tranquilamente, y los demás ejemplos también los podemos encontrar en el patio, tanto de nuestras casas como de nuestros lugares de trabajo, de los hospitales, e incluso en el patio de las escuelas, ¿no? Por eso es tan importante poder reconocerlos para poder eliminar estos recipientes y que no se críen las larvas y las pupas del mosquito. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que en estos recipientes no se puede criar una cantidad infinita de mosquitos o una cantidad infinita de larvas, sino que va a depender de la cantidad de comida que haya en estos lugares. Por ejemplo, si tenemos en la ciudad de Buenos Aires una manzana con 100 recipientes y después tenemos otra manzana con 1000 recipientes, la manzana que tenga 1000 recipientes va a tener 10 veces más cantidad de mosquitos adultos que la manzana con 100 recipientes. Entonces, si nosotros eliminamos los recipientes, vamos a estar eliminando a los adultos del mosquito. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en eliminar los criaderos, porque de esa forma eliminamos a los mosquitos adultos. Y hay que estar súper atentos porque está lleno, digamos, tenemos recipientes por cualquier lado, pero pincho, macetas, por podemos todos tener lados. tranquilamente. Sí,
Por eso hay que estar atentos y tratar de no dejar recipientes con agua, ponerlos bajo techo o darlos vuelta, o en el caso de que por alguna razón no se puedan eliminar, por ejemplo, como las alcantarillas o las rejillas, le podemos echar agua caliente cada 4 o 5 días para poder eliminar las larvas. Y también los huevos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la biología del mosquito y que justamente las hembras colocan los huevos sobre las paredes de los recipientes, nuestro grupo de investigación realiza un monitoreo del mosquito utilizando sensores de oviposición que de alguna manera lo que hacen es engañar al mosquito para que la hembra pueda poner los huevos y de esta forma ver si hay actividad o no de los adultos. Estos recipientes estos sensores consisten en un frasco pintado de negro, con 1/3 del volumen de agua y con un sustrato que se coloca verticalmente enganchado con un clip. Este sustrato es una maderita donde la hembra puede colocar los huevos. También los podría colocar en las paredes o sobre el agua, pero le estamos dando todas las condiciones adecuadas para que la hembra elija ponerlos en ese lugar. Estos recipientes se colocan en la vía pública, por ejemplo, debajo de una planta, para que las condiciones sean más ideales para la hembra, y los sensores se colocan en toda la ciudad de Buenos Aires cada 1 kilómetro cuadrado. En total hay 218 sensores que están representados con círculos negros. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que estos sensores se tienen que recambiar una vez por semana, porque si no, nosotros estaríamos también favoreciendo a los criaderos del mosquito. Entonces, lo que hacemos es ir una vez por semana, recambiar la maderita, limpiar las paredes del recipiente y tirar el agua y reemplazarla por agua nueva. O, si tiene larvas, llevarnos las larvas al laboratorio y chequearlo. Por otro lado, este estudio se realiza desde septiembre hasta junio, este monitoreo, y se realiza desde el año 1998. O sea que se realiza desde hace más de 20 años. ¿Y la Los comunidad? principales resultados... Perdón. Sí. No, te iba a preguntar si ahí digamos, los vecinos, las vecinas conocen que ustedes están trabajando ahí, que colocan los dispositivos, digamos, están al tanto y pueden colaborar. Claro, es importante que nosotros la primera vez que colocamos los sensores charlemos con la gente porque nos miran y no saben qué hacemos en los canteros, entonces es importante que hablemos para que ellos sepan que están cuidados, que no vamos a hacerle nada malo, que les expliquemos también en qué consisten estos sensores y también ellos nos cuidan estos dispositivos porque no los tiran y están siempre pendientes de que estén ahí y que a la semana cuando vayamos a cambiarlos esté todo bien. Y además una forma de comprometerlos también, ¿no es cierto? En la prevención del dengue. Exacto. Y también que sepan que, claro, que sepan que también estamos evaluando qué es lo que está pasando en ese barrio, ¿no? Si está o no el mosquito presente. Es una forma de informarlos también a ellos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta cómo los resultados de estos monitoreos, lo que podemos ver a lo largo de los diferentes años, en el eje Y tenemos el indicador de la cantidad de mosquitos y en el eje X tenemos diferentes años de monitoreo, desde el año 98 hasta el año 2019. Los 3 primeros años, del 98 al 2001, después tenemos desde 2007 al 2011, y los últimos 3 años del 2016 al 2019. Lo que podemos ver en este gráfico es que la abundancia del mosquito se va incrementando a lo largo de los años. Fíjense que en los últimos años la abundancia fue mucho mayor que en los primeros años. Ese es el primer resultado. Después vamos a ver qué pasa un año particular, por ejemplo, 98-99. Lo que podemos ver en este gráfico, nuevamente en el eje es el indicador de la cantidad de mosquitos y en el eje X son las semanas donde nosotros vamos a buscar la maderita y traemos los huevos al laboratorio. Lo que podemos ver en este gráfico es que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se incrementa la abundancia del mosquito. En los meses de enero, febrero y marzo la abundancia es máxima. Y en los meses de abril, mayo y junio
la abundancia disminuye. Y esto está relacionado, muy relacionado con las temperaturas. ¿Por qué? Porque en esta etapa la temperatura aumenta o se incrementa, en esta etapa disminuye, y cuando la abundancia del mosquito es máxima, la temperatura también es máxima. Entonces, teniendo en cuenta que este mosquito está relacionado con la temperatura, nosotros nos preguntamos qué pasaba durante el invierno, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, nos pensamos diferentes proyectos de investigación para empezar a ver qué pasaba con los diferentes estados del mosquito en el invierno. Lo primero que evaluamos fue qué pasaba con la mortalidad de los huevos durante el invierno, para ver si esa mortalidad era baja o era alta. Eso lo hicimos en diferentes sectores de la ciudad. Lo que vimos es que la mortalidad de los huevos era relativamente baja durante todo el invierno. Después nos preguntamos qué pasaba con los huevos, si los huevos se mojaban, si podían eclosionar o no, es decir, si podía salir la larva o no. Y lo que vimos es que efectivamente los huevos pueden eclosionar durante todo el invierno. Y después nos preguntamos qué pasaba con las larvas y con las pupas, si podían sobrevivir al invierno o no. Y algo que nos sorprendió un montón es que efectivamente las larvas y pupas pueden sobrevivir el invierno y pueden llegar hasta el estado adulto. La cantidad de individuos que va a sobrevivir va a depender de la temperatura. En los meses más fríos del invierno, que son los meses de junio y julio, la cantidad de larvas y pupas que sobrevive es más baja, y en los meses más cálidos del invierno, que serían agosto y septiembre, la cantidad de individuos que sobrevive es más alta. En base a ese resultado, lo que vimos es que efectivamente los mosquitos se están adaptando a las bajas temperaturas. Por otro lado, lo que vimos en el estudio de la abundancia a lo largo de los diferentes años es que la abundancia del mosquito se está incrementando en los últimos años. Y por otro lado, lo que vimos es que la mortalidad de los huevos es baja, por lo tanto la población durante el invierno permanece como huevo. En base a esos resultados, pensamos que realizar prevención durante el invierno es algo muy importante para poder eliminar los huevos, y también que durante la temporada de actividad del mosquito, donde están las larvas y pupas, es importante eliminar los recipientes. Es muy importante. Entonces, para eso, pensamos que trabajar con la comunidad es algo que puede ayudar mucho para reducir las abundancias del mosquito. Y ahora Luciana les va a contar un poquito cómo es esto de trabajar con la comunidad. Ahora podemos aprovechar, ¿no?, que estamos en casa para chequear, ¿no?, todo tipo de recipientes. Igual hay baja temperatura, pero con lo que estás contando, claramente hay que estar ahí siempre atenta. Sí. Muy bien. Sí, como les contaba María Gracias. Sol, nosotros, gracias, hace muchos años que venimos monitoreando la ciudad de Buenos Aires, pero siempre tuvimos ganas de ir un poquito más allá y de empezar a trabajar con la comunidad, con las personas que forman parte de cada comunidad, y por sobre todas las cosas, estas ganas de implementar acciones en conjunto. Bueno, a raíz de esto fueron surgiendo diferentes proyectos. El primero surgió en el verano del 2018-2019. Este proyecto surge a raíz de un gran aumento en la abundancia de Aedes aegypti que tuvimos en nuestra comunidad, en la comunidad de Exactas. Y para trabajar en este proyecto, lo primero que hicimos fue armar una red de trabajo. ¿En qué consistía esta red de trabajo? Bueno, consistía en un grupo en donde había diferentes integrantes de nuestra comunidad. Había gente que forma parte de higiene y seguridad, gente que trabajaba en ese momento y que trabaja también de manera permanente en el predio, investigadores, estudiantes, bueno, una red de trabajo muy grande. Y en ese momento lo que nos propusimos es un proyecto que tenía como objetivos, primero, visibilizar el problema. Después también indagar sobre los saberes previos, ¿no? ¿Qué era lo que sabía la gente acerca del mosquito y acerca de la enfermedad? Y, por otro lado, informar. Bueno, para esto ahí les estoy mostrando un poco en qué consistió nuestro proyecto. Bueno, trabajamos dentro del predio de la ciudad universitaria, específicamente trabajamos sobre el área que ustedes ahora están viendo pintada de rojo. Algo muy interesante que pasó con este proyecto es que abarcábamos sitios bien distintos.
Teníamos dentro de esta área de trabajo, por ejemplo, el jardín de los chicos, ¿sí? Con los juegos, teníamos al bioterio, teníamos una zona de mantenimiento, obras en construcción, obradores, era muy heterogénea el área de trabajo, y eso después vamos a ver en qué pasó con los recipientes también, ¿no? Hay mucha relación entre estas dos cosas. Bueno, dentro de esta área que seleccionamos, utilizamos los sensores, los mismos sensores de los que hablaba María Sol hace un ratito, y lo que hacíamos, como siempre, es ir a monitorearlos, ¿sí? A buscar esas muestras una vez por semana. Una vez que encontrábamos estas muestras, nosotros las llevábamos al laboratorio y mirábamos si existía presencia de huevos o no en esas maderitas, pero está bueno aclarar también que si uno no cuenta con un laboratorio, los huevos son muy fáciles de ver, cuando uno se va haciendo el ojo puede verlos sin utilizar ningún tipo de herramienta, y si no con una lupa de mano o con algo que tenemos a mano todo el tiempo, como es un celular, se puede sacar una foto, usar el zoom, y sin problemas podemos ver si existe presencia de huevos o no. Yo les traje algunas fotos, esta es una maderita, ¿no? Si hacemos zoom, ven que los huevos se ven sin problemas. Bueno, una vez entonces que... Se ven perfectas, podemos Sí. reconocerlo entonces en casa también. Podemos reconocerlos en casa, sí, súper fácil, y si a simple ojo, digamos, no los vemos, con el celu nos ayudamos con el zoom y se ven perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos, no? Una vez que teníamos el punto en donde sabíamos que Aedes aegypti estaba cerca. Bueno, íbamos al campo, también en red, en grupo, ¿no? Siempre trabajando todos juntos, a hacer una especie de búsqueda del tesoro. Esto está bueno porque se puede hacer con los chicos también, ¿no? Es como una actividad que está buena poder hacerla, digo, independientemente de la edad, ¿no? Bueno, entonces salíamos al campo, y algo interesante es que el mosquito de Aedes aegypti tiene una distancia de vuelo muy corta, ¿no? Más o menos se mueve entre 40 o 50 metros alrededor de sus criaderos. Por lo tanto, al tener, digamos, el sensor positivo, nosotros sabíamos que nuestro radio de acción más o menos tenía este tamaño, ¿no? Sabíamos por dónde teníamos que ir a buscar para encontrar esos criaderos. Bueno, los resultados fueron muy buenos, encontramos todo tipo de criaderos, incluso una diversidad que nos sorprendía, ¿sí? Digamos, lo encontrábamos en lugares que no nos imaginábamos que podía llegar a estar. Acá les trajimos un poco algunas fotos. Acá abajo, por ejemplo, ven los típicos plásticos negros que se usan en las obras. Estos plásticos, cuando generan pliegues, en esos pliegues se acumula agua. Bueno, ahí encontramos varias veces larvas de mosquitos. Después, por ejemplo, en algunos elementos de trabajo, carretillas, carretas, bueno, ahí se ve un poquito de todo. También en los típicos neumáticos, ¿no? Aegypti, como les contó María Sol también, es muy típico encontrarlo en este tipo de recipientes, y también en otros tipos de lugares en donde, por la disposición en la que habían quedado esos elementos, acumulaban agua, ¿no? Esto que ven acá es una mesa de plástico dada vuelta, o un pallet de plástico, ¿sí? Algunos tachos, que por la disposición que quedaron en el ambiente, acumularon agua y de golpe se transformaron en criaderos de mosquitos. Bueno, como les decía antes, los resultados en este primer trabajo de red fue muy bueno, y por eso decidimos replicarlo. Este verano, el verano 19-20, volvimos a trabajar en un proyecto. En ese momento nos planteamos el proyecto dentro de un área más chiquitita, dentro de Ciudad Universitaria. También armamos una red de trabajo, y también con resultados excelentes. Lamentablemente por la pandemia, bueno, tuvimos que dejarlo ahí un poco en stand-by cuando nos fuimos al aislamiento, digamos, pero bueno, seguramente lo volveremos a retomar en el próximo verano. Bueno, y a raíz de todo esto y de la experiencia en nuestra comunidad, dijimos, bueno, ¿por qué no proponerle a las escuelas, ¿no? Que trabajen en proyectos como este o proyectos similares dentro de sus comunidades educativas? Bueno, y ahí surge el proyecto con escuelas que presentamos el año pasado en nuestro stand de la Semana de la Biología. En ese momento todos los profes y los chicos que se iban acercando a conocer un poquito de nosotros, les proponíamos ser parte de este proyecto. Ese proyecto,
bueno, les quería mostrar un videíto con unas larvas, pero ahora se las mostramos al final para que vean bien de qué hablamos cuando hablamos de criaderos. Sigo un poquito con la idea del proyecto. Bueno, el proyecto tenía 3 partes, ¿no? Una primera parte, les proponemos hacer actividades preliminares con los chicos. Estas actividades preliminares tienen que ver justamente con esto que decía Sol, de conocer el ciclo de vida, ¿no? Yo no sé cómo accionar si no conozco de qué se trata esto. Y también, obviamente, su importancia epidemiológica. Para conocer el ciclo de vida les proponemos no solamente conocer los esquemas, ¿no? Fotos, hay un montón de imágenes relacionadas con esto, pero poder hacerlo más visual, ¿no? Hacerlo más práctico. Y para eso siempre pensamos en la idea de utilizar, una botella muy simple, con elementos muy, muy simples, una botella de plástico como la que pueden ver ahí en la imagen, con un poco de agua, colocar una maderita con huevos, y que los chicos puedan ir registrando todo el ciclo de vida, ¿no? Que puedan ir viendo cada uno de los estadios, incluso pueden ir hasta registrando cuánto tiempo tardan en pasar de un estadio al otro, y que puedan ver cómo es todo el proceso, digamos, desde el huevo que pusieron en esa maderita hasta el adulto. Esto es como la primera parte introductoria que les proponemos en este proyecto. Después le proponemos una segunda parte que tiene que ver con una investigación guiada, que le llamamos nosotros, que tiene que ver con monitorear la escuela, ¿sí? Con utilizar un sensor, de la misma manera que lo utilizamos nosotros en la facultad, y poder monitorear la escuela. Bueno, en ese momento nosotros a todos los que tenían ganas de participar les dimos un kit en donde tenían todos los elementos necesarios para hacer esta actividad, pero bueno, ya los conocen y saben que también es muy fácil de armar, ¿no? Si no tenemos el kit, se puede hacer sin problemas, porque son elementos muy fáciles Eso de te iba a conseguir. decir, eso se puede armar, digamos, en las casas, cada persona Sí, podría llegar a armarse un kit como para detectar mejor, como hacen sí, ustedes. seguro, seguro, sí, es muy fácil de armar, y los elementos también son muy fáciles de conseguir. Bueno, y dentro de esta segunda etapa que tiene que ver con la investigación guiada, también les proponemos usar una app que se llama Cazamosquitos. Esta app fue diseñada por colegas de la Universidad de La Plata. Yo ahí les puse el enlace para Instagram, pero se puede bajar del App Store. Y esta app es muy interesante. Es muy interesante para usar con los chicos por las ganas que ellos siempre tienen de incorporar el celular en las prácticas, ¿no? Siempre el celular es algo atractivo para incorporar en nuestras prácticas. Y también es muy interesante por lo que ellos proponen en esta app, ¿no? Ellos proponen que los chicos puedan fotografiar los mosquitos que encuentran, y mediante la ayuda de especialistas poder determinar si realmente es Aedes aegypti o no es. Permiten algo que me parece muy interesante, que llaman como un mapa colaborativo, en donde todos pueden marcar el sitio en donde encontraron ese mosquito, y juntos ir armando un mapa de cómo se está distribuyendo en el espacio. Eso me parece muy interesante. Y también tienen muchas propuestas para la prevención. Así que sumarlo a esta etapa de investigación guiada nos parece que está muy bueno. Bueno, y después más al final, ya cerrando el proyecto, bueno, ahí les muestro un poquito dónde lo ponemos, ¿no? Porque yo digo, bueno, monitoreamos la escuela, ¿y dónde pongo el sensor en la escuela? Bueno, idealmente encontrar un espacio como este, ¿no? Un espacio sombrío, con vegetación, porque como decía Sol hace un ratito, buscamos un espacio en donde la hembra tenga ganas de ir, ¿no? Me tengo que como que poner en cabeza de mosquito y pensar a dónde tengo ganas de ir, y generarle ese espacio, porque nosotros lo queremos encontrar, ¿no? Entonces, qué mejor que pensar como pensarían ellos. Y bueno, entonces ahí les dimos como un ejemplo de dónde podría estar ubicado ese sensor. Bueno, y Por para eso el es final, importante, sí, perdón, no, digo que es decime. importante conocerlo, para estar en la cabeza del mosquito, importante Claro. conocerlo justamente, cuáles son las preferencias y todo para ir al lugar indicado, ¿no? Y te voy a decir que, digamos, además de monitorear la escuela, está buena la propuesta porque permite, digamos, a todos los estudiantes, las estudiantes, ponerse en el lugar de ustedes, ¿no? Como si fuesen investigadores, investigadoras, y hacer las observaciones, y hacer el mapeo como hacen ustedes en la ciudad, digamos, pero en la escuela. Sí, es sumamente interesante, y los chicos también trabajan un montón de habilidades, ¿no?
Ahora en un ratito les voy a contar un poco de eso, y también se puede trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Porque uno a veces dice, uy, esto lo hace solamente por ahí la profe de biología, o la que da alguna materia relacionada con la salud, y en realidad se puede trabajar de manera interdisciplinaria. Bueno, y para el final, digamos, del proyecto, lo que les proponemos a los docentes es que los chicos puedan aplicar todos esos conceptos, todo eso que aprendieron en ejemplos puntuales, ¿no? En situaciones puntuales. Bueno, una de las cosas que siempre les contamos es que muchas veces los artículos que salen o las campañas que vemos tienen algunos errores conceptuales, ¿no? Y que los chicos puedan ver esas campañas y puedan leer esos artículos y puedan encontrar errores conceptuales, es un ejercicio muy interesante. Y además trabajan mucho el pensamiento crítico, ¿no? Y esto también le da como un valor agregado a la actividad. Y otra cosa que les proponemos también en esta etapa es desarrollar herramientas de promoción y prevención de la salud. Formar, no sé, folletos, flyers, infografía, en donde ahí ponen en juego un poco la habilidad que tiene que ver con la comunicación y también la habilidad que tiene que ver con lo creativo, ¿no? Bueno, sé todo esto, tengo toda esta información conmigo, bueno, ¿cómo hago para poder transmitirlo? Acá les trajimos algunas de las cosas que surgieron en un taller el año pasado. Bueno, acá se ve no solamente todo lo que aprendieron los chicos, sino también en todos los recursos que utilizaron para poder transmitir, ¿no? Esto que decíamos antes. Bueno, obviamente que este proyecto, por las características que tiene, íbamos a arrancar en marzo del 2020, ahora tenemos pensado que arranque en marzo del 2021, cuando volvamos a lo presencial, pero nos parece importante que pensemos en otras estrategias que podemos hacer, o en otras acciones que podemos implementar desde casa, ¿no? Hoy es un momento en el que estamos en casa, muchísimo más tiempo seguramente del que estábamos antes, y bueno, ¿qué podemos hacer en relación al mosquito desde el lugar que nos toca estar hoy? Y ahí le proponemos también pensar en redes de comunicación, comunicarse con los vecinos, recorrer casa, recorrer el jardín, el balcón, el patio, ver si tenemos recipientes, desechar lo que no necesitamos, dar vuelta a lo que sí necesitamos, poner bajo techo lo que se puede poner bajo techo, ¿no? Empezar a pensar en hacer un reordenamiento ambiental de nuestras casas. Y también esto de poder conectarme con el otro, ¿no? Dijimos que es muy importante trabajar a nivel manzana. Entonces, bueno, hoy tenemos tantos recursos para comunicarnos, generar una red de contacto con vecinos. Si lo trabajamos con los chicos en la virtualidad, bueno, hagamos una red con los chicos, con las familias, con los docentes, ¿no? Buscarle un poco la vuelta para que esto, digamos, no quede todo pensado para el año que viene, sino que hoy ya podamos empezar a trabajar en el tema. Es muy importante, como dijo María Sola hace un ratito, que hagamos prevención en invierno. Ahora tenemos el banco de huevos, es mucho más fácil hacer prevención sobre los bancos de huevos que después cuando ya llegamos a tener el mosquito adulto, ¿no? Que es como que llegamos tarde, ya lo tenemos y es más difícil de controlar. Así que bueno, les proponemos un poco pensar en estrategias para poder trabajar desde el lugar en el que nos toca estar hoy. Bueno, y para terminar, les queremos dejar nuestros contactos. Sí, eso te voy a decir, para que puedan hacer más consultas si quieren, igual ahora vamos a estar respondiendo algunas preguntas, pero para que sigan investigando. ¿No querés mostrar cómo son las larvas? Claro, eso antes sí, el video me parece, que quedó pendiente. Sí, fundamental. Ay, chicos, sí, ahí voy. A ver si lo podemos ver. Esperen que los pongo grande, así es más fácil. Miren, cuando nosotros digo, bueno, y buscamos criaderos, ¿no? Decimos y vemos si encontramos criaderos. Bueno, ¿qué es un criadero? ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a un criadero? Bueno, vemos esto, ¿no? Lo que vemos acá arriba, o estas ahora acá abajo, son las larvas, y después ahí al principio se veía acá a la derecha las pupas, ¿no? Esto es lo que vemos cuando hablamos de un criadero. Ahí estamos. Impresionante, se ve perfecto. Sí, se ve muy bien. Esto está bueno mostrarlo, la idea era mostrarlo un poquito antes, pero está bueno mostrarlo porque nosotras hablamos mucho de criadero, y capaz esto de, bueno, ¿y qué tengo que ver, no? ¿Cómo me doy cuenta? Así que está bueno Y verlo. vos querías mostrar igual los contactos. Sí, igual ahí vamos otra vez a la presentación.
Bueno, les contamos un poco la forma para contactarse con nuestro grupo. Para participar en el proyecto de las escuelas, nos pueden escribir a mosquitos.atr@gmail.com. Este era un poco el nombre de nuestro stand del año pasado, y bueno, nos quedó ahí el mail. Bueno, nos pueden contactar si tienen ganas de sumarse al proyecto. Nosotras les vamos a mandar el proyecto completo y también un montón de recursos para utilizar, para que puedan ir trabajando con los chicos. Otro recurso interesante para los docentes son las reflexiones ambientales urbanas que están en esta página de acá, que son diferentes temas o diferentes visiones de distintos investigadores sobre la biología del mosquito o sobre los temas relacionados con los mosquitos. Ahí pueden ver material de referencia, pueden ver algunos mitos relacionados con el mosquito, y además les van a dar herramientas para trabajar en el aula. Estas reflexiones ambientales urbanas surgieron en la epidemia pasada del dengue, en el 2016, y en esta epidemia surgió una red, o sea, ya existía una red de mosquitólogos, pero realizamos una página que se llama GIMA Argentina, que es esta que está acá anotada. También tienen Instagram, Twitter, Facebook, que en esta página lo que pueden ver son notas de divulgación, notas periodísticas, y también están los referentes de los distintos investigadores de la Argentina de cada una de las provincias, ¿no? Entonces es súper interesante. Y por último está la página web de nuestro grupo de investigación. Ahí tenemos un poquito de material, bastante material sobre nuestros temas de investigación desde un punto de vista científico, pero bueno, también tenemos 2 solapas que tienen que ver con la divulgación y con la prevención, donde hay materiales que seguramente pueden aprovechar y les pueden servir como para trabajar esto con los chicos. Y en la solapa de divulgación está el vínculo a distintos artículos que se hicieron en base a nuestro trabajo, planteado con un lenguaje más de divulgación por la gente de Next Ciencia de la facultad. Bueno, buenísimo todos esos contactos. Sí, también tenemos, les recuerdo en el Facebook de Popularización, un recursero con un montón de links a estos temas y a otros, de las ciencias biológicas en general, y también notas de Next Ciencia. Bueno, si quieren pasamos a las preguntas, que hay un montón, así que empiezo a contarles. Por ejemplo, dice, si ese mosquito infectado pone huevos, ¿esos hijos están infectados también? Bueno, hay algunos estudios que analizan si los huevos de una hembra infectada tienen el virus, y esto no es un evento imposible que ocurra, o sea, puede pasar, pero ocurre en una muy baja proporción, o sea que no es que no puede ocurrir, pero digamos son muy poquitos. Se hicieron estudios en el norte de nuestro país, por ejemplo, después de la epidemia del 2016, que había sido muy importante, y se analizaron huevos y larvas que se colectaron en distintos lugares en Misiones, buscando a ver si tenían o no el virus, y encontraron el virus, pero la verdad que en muy poquitos ejemplares. O sea que como que no sería un mecanismo como para que de un año al otro perdure el virus en un lugar, por ejemplo acá en Buenos Aires, si no hay entrada de personas infectadas, ¿no? Claro, sí, es siempre, digamos, por el contacto con la persona infectada. Por ejemplo, acá dice, una persona que tuvo dengue, pero está curada, ¿transmite el dengue? Bueno, no, el dengue tiene como las enfermedades virales en general, ¿no? Tiene un periodo de incubación, un periodo de la enfermedad, y después el sistema inmunológico termina controlando el virus. Una vez que el sistema inmunológico controló el virus y la persona se curó, ya no tiene el virus adentro, así que cuando un mosquito la pica ya no tiene virus para incorporar en su organismo y después poder reproducir, así que no, una vez que se curó ya no transmite. Bueno, mejor, menos mal. Dice, hice innumerables reclamos al 147 por acumulación en tachos de agua de viviendas linderas cuyos vecinos hacen caso omiso.
Esto es en el barrio de Parque Avellaneda. Dice, ¿qué se puede hacer? Soy profe de biología, tuve dengue este año y comparto la preocupación del vecino de Parque Avellaneda de la poca, digamos, toma de conciencia de algunos vecinos, ¿no? En relación al descacharreo. O sea, ¿qué se puede hacer? Hablando de la comunidad y la acción. Claro. Bueno, hay distintos proyectos que están relacionados con conectarme con mi vecino y tratar de hacer una manzana saludable. O sea, conectarme con el otro y ver qué podemos hacer en conjunto para poder eliminar un recipiente en una casa. La verdad es que si hacemos una acción entre todos es mucho más fácil que buscar la acción no sé, en el no me acuerdo qué número dijo, ¿no? Pero digo, es importante que entre todos podamos eliminar los recipientes, porque vamos a estar en contacto entre todos y además porque vamos a poder reconocer a los sitios de cría, vamos a poder eliminar el mosquito. Es un mosquito que no se dispersa mucho, entonces el sitio de cría está en alguna de las casas que están alrededor de esa persona que mandó el comentario. Claro, sí, como decía Luciana, ¿no? El trabajo en comunidad, ¿no? Claro. En el barrio, en la manzana. Otro tema es que como, digamos, el mosquito está en las casas o los jardines, digamos, que son de alguien, ¿no? Y el Estado no tiene, digamos, la potestad de meterse a la fuerza en la casa de alguien, salvo que haya una autorización o haya, digamos, una demanda judicial. Lamentablemente las demandas judiciales cuando se hacen, por ejemplo, para terrenos baldíos o ese tipo de lugares, llevan años, entonces no termina de resolver el problema. Así que por eso es que hacemos como mucho hincapié en el tema de la iniciativa de las personas, porque el Estado tiene problemas legales, ¿no? Para poderse meter en las casas de las personas y tomar acciones ahí. El problema es con el tiempo también, con lo que demora. Dice, bueno, otra pregunta, ¿cuánto tiempo puede infectar una persona infectada a un mosquito sano si éste la pica? O sea, ¿cuánto tiempo está el virus, entiendo, en la sangre? Sí, son un par de semanas, no es muy largo el tiempo, son un par de semanas. No sé el número exacto, nosotras somos biólogas y no médicas, así que toda la parte, digamos, más epidemiológica no es nuestra expertise, pero bueno, son unos cuantos días. Después de que transcurre la enfermedad, 2 semanas o algo por el estilo, ya, digamos, deja de poder transmitir. Y en relación a las ovitrampas que contaba María Sol, dice, ¿cómo deciden los lugares donde las colocan? En un barrio de 10 manzanas, ¿cuántas ovitrampas colocan y cómo deciden dónde colocar? Eso que estábamos contando, los lugares que les gusta el mosquito. Claro. Bueno, les cuento un poco. Bueno, dale. No, dale, contá, Lu. Nosotros tenemos una grilla, digamos, sobre la superficie de la ciudad de Buenos Aires y colocamos en el monitoreo habitual un sensor cada kilómetro cuadrado. ¿Sí? Obviamente que cuanto más cercanos puedan estar, bueno, mayor es la probabilidad de poder darme cuenta si el mosquito está cerca o no. Eso depende mucho del área, digamos, en la que estemos trabajando. Por ejemplo, cuando les mostré el proyecto que hicimos en Ciudad Universitaria, los sensores estaban mucho más cerca, y en el otro proyecto que tenemos en esta otra área más chiquitita, más cerca todavía, ¿no? Es como que uno va tomando decisiones de acuerdo al área en la que va a trabajar. Sí, y relacionado Sí. con los lugares donde ponemos las ovitrampas, las colocamos siempre debajo de la vegetación, para que cuando hace mucho calor tampoco aumente un montón la temperatura en ese recipiente, y también como una forma de que no sea visible para todo el mundo, ¿no? Y que no se eliminen esos recipientes, o sea, como para esconderlo un poco de todo el contexto y para que sea también un lugar ideal para que la hembra quiera poner esos huevos, que en general está relacionado cerca de las plantas. Y acá Pero dice, básicamente sí. una cosita más con respecto a eso, o sea, hay variaciones muy grandes en si un sensor da positivo o no, sensores que están a poca distancia uno de otro, justamente por esto de que el mosquito vuela poco.
Entonces, en realidad, la cantidad de sensores que uno puede poner depende totalmente de la logística que disponga. O sea, si tenés mucho tiempo y mucha gente, podés ponerlos muy juntitos, y si tenés un área muy grande para cubrir, los tenés que poner más separados, porque si no, no lo podrías. Hay que revisarlos sí o sí una vez por semana, y esto es algo que es muy importante. O sea, no los podés dejar y decir, uy, esta semana es Navidad, tengo muchos feriados, no puedo ir. No, tenés que ir sí o sí igual. Entonces, No, como algo que que la cantidad... aparte pasa en general, digamos, en las personas que hacen investigación científica, las células, lo que sea, se te mueren, los ratones, bueno, esto de los criadores de mosquitos hay que ocuparse. Bueno, acá dice, ¿se podría hacer en otras ciudades, por ejemplo, en la costa que recibe mucho turismo en el verano? ¿Podrían asesorarnos para trabajar en eso? Sí, podríamos, y de hecho, bueno, estamos en contacto, no sé si será la misma, alguien del equipo con el que estamos trabajando, pero estamos trabajando con gente del municipio de La Costa intentando implementar un programa de monitoreo para esta próxima temporada. Ojalá que lo podamos lograr. Ojalá. ¿Qué información actualizada hay sobre el uso de mesociclops? Bueno, dice para el control biológico de larvas. Es un Bueno, nombre más largo, pero no lo voy sí, a decir. es un crustáceo que es bastante pequeño, que existe naturalmente aquí en nuestra región, que es predador de larvas. Digamos, por el tamaño que tiene el predador, solamente puede alimentarse de larvas en sus primeros estadios, o sea, no es un predador muy eficiente, y se ha usado en algunos experimentos piloto, por ejemplo, para dejar estos ejemplares depredadores en lugares en los cuales vos no podés eliminar el recipiente, ¿no? O sea, necesitas sí o sí mantener el agua, o no podés mover la estructura y tampoco la podés tapar. Entonces, bueno, ahí se ha intentado. La verdad que es un poco discutible el tema del éxito, justamente porque es un predador muy pequeñito, que su tasa de consumo no es tan alta, y entonces por ahí le cuesta controlar a las poblaciones de mosquitos, sobre todo si hay muchas larvas en un recipiente. Muy bien, bueno, y las últimas preguntitas. ¿Influyen las precipitaciones en cuanto a la proliferación de los huevos? O sea, además la temperatura, ¿tiene que ver algo ese parámetro? Sí, influye, pero en la ciudad de Buenos Aires, bueno, nosotros que trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, como las precipitaciones son más o menos constantes o altas en todo el año, no es un factor que determine si el huevo eclosiona o no, pero efectivamente si llueve, los huevos se van a mojar y van a eclosionar. O sea que está relacionado con la lluvia también. Justo en la ciudad de Buenos Aires no es el factor que determina, eh, sino más que nada la temperatura que eclosione, o sea, un factor desfavorable o favorable para el mosquito. Claro, no, y aparte, bueno, impresionante que igual la baja temperatura tampoco los detiene, así que hay que estar atentos. Pero en otras Bueno, regiones, sí. por ejemplo en el norte de nuestro país, donde hay temperaturas más o menos altas todo el año y hay una temporada seca y una temporada de lluvias, ahí claramente se nota la diferencia, ¿no? O sea, como que depende un poco de cómo sea el régimen climático de cada lugar. Claro. Bueno, y la última, ¿y se sirve rociar con lavandina diluida los recipientes que puedan juntar agua? O bueno, el cloro en las pelopinchos, por ejemplo, en el verano. Sí, sí, o sea, servir sirve, o sea, matamos las larvas, pero igual lo que siempre recomendamos es que tratemos de todos los recipientes que podamos sacar el agua, que tratemos de sacarlos o dejarlos dado vuelta, porque si en algún momento se evapora y nos olvidamos de agregar lavandina o, sí, bueno, lavandina o cloro, van a ser criaderos del mosquito. Sí, agrego Y una cosita, ¿qué hacen si encuentran, que es importante? Si llegan a encontrar, ¿qué hacen con ese recipiente? Entonces, eso, lavarlo bien. Sí, si lavarlo podemos bien, darlo vuelta, sí. y limpiar las paredes Paredes. para que no queden huevos. Si es necesario mantenerlo con agua, digamos, no sé, un bebedero del perro, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que lavarlo bien para que no queden huevos, y las larvas, digamos, para completar su desarrollo, tardan una semana cuando todo es favorable.
Es decir, que si yo recambio el agua cada 2 o 3 días en un bebedero del perro, por ejemplo, ahí no se van a criar las larvas, ni en un charco que queda en el patio después de baldear. Pero si el agua va, digamos, quedar más tiempo, sí se puede convertir en un criadero. Entonces, eso es lo que hay que evitar y en ese caso, en lo posible, darlo vuelta, tirar el recipiente si no sirve o ponerlo en una posición o en un lugar donde no pueda acumular agua. Bueno, perfecto. Si tienen igual más consultas, quienes están viendo, pueden seguir ahí en la página, en el mail que dijeron, del proyecto de las escuelas, es para sumarse, y también en la página que hay un montón de información y los contactos también de ustedes y de otros investigadores e investigadoras en este tema. Así que, bueno, les agradecemos un montón esta charla y les contamos a quienes nos siguen que mañana tenemos otro vivo acá en el canal de Exactas sobre biología forense y el viernes sobre las moléculas y las células de la pandemia, así que síganos y también en nuestro Facebook, Popularización Exactas UBA, que están todos los videos, el link al recursero, bueno, y los contactos también que estuvimos diciendo. Así que muchísimas gracias a las tres. Por habernos contado su trabajo y todas estas propuestas, buenísimas también para docentes, y a quienes están viendo también agradecerles su presencia allí del otro lado de la pantalla, y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Así que bueno, muchas gracias. Y nos Gracias por despedimos, entonces. invitarnos.